Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Es tiempo de buscar al Dios de Israel, llamadle de todo corazón. Él quiere sanar al oprimido, al angustiado Él lo libra.
Bienvenidos al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y lo voy a estar haciendo en Romanos capítulo 9, versículo 30 y 31, donde dice la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Desde este capítulo de Romanos 9:30 hasta el capítulo siguiente, es decir, el capítulo 10 de Romanos y versículo 21, Pablo va a abarcar la explicación del rechazo del pueblo de Israel. Y comienza diciendo la palabra en el versículo 30, como ya he leído: ¿qué pues diremos? Pablo llega a la conclusión que, por cierto, le sirve para cerrar la argumentación anterior. Esta explicación aparece también en Romanos capítulo 4 versículo 1 y capítulo 6 versículo 1, capítulo 8 versículo 31 y capítulo 9 versículo 14. Es decir, que todas acaban así para exponer algo. Por ejemplo, la primera aseveración o afirmación de lo que va a exponer tiene que ver con los gentiles, este contraste entre los gentiles y los judíos en el plano espiritual. Los gentiles alcanzaron la justicia cuando no la estaban buscando. Es como alguien, por ejemplo, que sale a la calle y, va paseando tranquilamente y puede encontrarse con un tesoro o con algo muy valioso. Por ejemplo, me viene ahora a la mente el caso de Saúl, que él fue a buscar unas mulas que se habían perdido y se encontró con un reino, como nos dice el primer libro de Samuel. También vemos que Pablo dice enfáticamente: no corrían tras ella, no perseguían esa justicia. Por tanto, los gentiles eran ajenos a la justicia de Dios en la ignorancia de sus vidas, es decir, que hacían todas las cosas, pero lo hacían ignorantemente. Es exactamente igual que lo que hoy está haciendo aquí el mundo. El mundo hace cosas que son aberraciones en contra de Dios, es rebelarse en contra de Dios. Sin embargo, ellos muchas veces lo hacen aunque dicen ser cristianos, aunque dicen que Dios existe, pero sin embargo no conocen a Dios. Por tanto, vemos que no tan solo la justicia de Dios, sino todo cuanto tiene que ver con la justicia como principio general de la vida, es lo que se va a exponer. Sigue diciendo este versículo 30 que iban tras, es decir, seguían, perseguían, la deseaban y deseaban lograrla y alcanzarla, esa justicia de parte de Dios. Al contrario de los gentiles, es decir, nosotros, que no la buscábamos de ninguna manera, ninguna ley alcanzada a la justicia y la justificación por la fe. Los gentiles no iban en busca de la justicia de Dios, pero terminaron recibiéndola poniendo simplemente su fe en Jesucristo. Cuando estoy diciendo simplemente, parece que sea fácil, pero no es fácil. Imagínate que todavía el pueblo de Israel en el día de hoy, la gran mayoría todavía están en la ley mosaica, todavía están en la ley, cumpliendo sus preceptos y cumpliendo todo aquello que ordena la ley. Por tanto, no es fácil, ni mucho menos, sino que esta es obra del Espíritu Santo que redarguye a las almas de pecado, juicio y justicia. Los judíos buscaban la ley de la justicia y trataban diligentemente de guardar la ley, pero nunca obtuvieron la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no se consigue por las obras que uno pueda hacer, como nos dice Romanos 3:20, también el capítulo 10 de Romanos, versículo 3 y 4, y Gálatas capítulo 2 versículo 16. Nos lo dice bien claro que la justicia no se alcanza por medio de las obras humanas que nosotros podamos hacer. Para alcanzar y obtener la justicia por la ley, una persona tendría que cumplir perfectamente la ley en cada momento de su vida. Por tanto, ningún judío ni ningún gentil pecador ha hecho esto jamás, ni lo puede hacer por sí solo, como nos dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por tanto, como he dicho anteriormente,
Ni ningún judío anteriormente, ni ahora, ningún hombre, por la justicia que ellos puedan hacer o por las obras, pueden alcanzar la justicia de Dios. Los gentiles no buscaban la justicia de Dios, pero escucharon el Evangelio, es decir, pusieron atención, cosa que los judíos pues se pensaban que ya lo tenían todo y que ya habían llegado a la cúspide, que ya habían llegado al final, a la meta. Sin embargo, le hacía falta algo más, y es alcanzar esa justicia de parte de Dios, y no por ellos solos. Por tanto, vemos que los gentiles ellos escucharon el Evangelio y confiaron en Cristo, y fueron justificados totalmente y gratuitamente. Multitudes de gentiles habían alcanzado el cristianismo cuando el libro de Romanos fue escrito. Había muchísimas, y como nos dice la palabra de Dios, hasta los mismos mandatarios le decían a los discípulos del Señor: vosotros que trastornáis a este mundo. Es decir, fue una revolución total, si entramos en los anales de la historia, en cuanto a lo que el cristianismo hizo, trayendo libertad como nunca antes al esclavo, trayendo libertad como nunca antes a la mujer y al hombre mismo. Pues a donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y ellos tenían el Espíritu de Dios y por eso podían tener esa libertad que es en Cristo Jesús. Los judíos estaban a la detrás de la justicia de Dios, pero trataban de conseguirla de manera equivocada, dependiendo de ellos mismos, en vez de depender del Salvador, porque Dios envió un Salvador y lo envió para algo. Ahora bien, ellos pueden decir lo que quieran, pueden decir que el Salvador que el Señor Dios mandó, pues era solamente un profeta o era un hombre bueno. Sin embargo, Él demostró cuando estuvo aquí en la tierra que verdaderamente Él, Jesucristo, era el Hijo de Dios y es el único Salvador, el único intercesor entre Dios y los hombres. Es el único pontífice que hay en la tierra entre Dios y los hombres. Por tanto, nos dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos no lograron ni alcanzaron la justicia que buscaban y necesitaban desesperadamente. Escucha bien, cada hombre, cada mujer necesita esa justicia que viene de parte de Dios, ser justificado de parte de Dios. Porque cuando estamos justificados delante de Dios por medio de Jesucristo, como nos dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Esto quiere decir que cuando no hemos tenido esa justicia, hemos sido rebeldes a Dios, porque hemos tratado de hacer nuestra propia justicia y sí de rechazar aquello que Dios nos está dando. Los judíos buscaron, pero no encontraron. Los gentiles no buscaron, pero encontraron. Hay un ejemplo, y un ejemplo puede ser como un hombre que ha estado buscando oro durante toda su vida, sin encontrarlo. Otro hombre que no está buscando oro, excava un fundamento de una casa para poner los cimientos y no tiene ni intención siquiera de encontrar oro ni nada de eso, simplemente lo que va a hacer hacerse una casa. Y está excavando esos fundamentos, esos cimientos de su casa y mira por dónde encuentra una veta de oro. ¿Casualidad? ¿Suerte? Bueno, dejémoslo ahí. Otro buen ejemplo puede ser un cazador. Un cazador que persigue a una liebre durante todo el día. El hombre va corriendo detrás de ella pensando que se ha escondido aquí o allá y va de un lugar a otro. Pero sin embargo, otro hombre que no estaba cazando a esa liebre va caminando en el momento preciso y en el lugar preciso y sucede que una liebre salta a sus brazos o se pone en sus manos. ¿Suerte? ¿Casualidad? Dejémoslo ahí. Por tanto, Israel se enfrentaba a la ley como una institución o un sistema que le hiciera aceptable a los ojos de Dios. Es decir, la misma ley de Dios, ellos la habían convertido
en una institución. Daban más valor a la ley como rito que el sentido espiritual que ella trataba de transmitir a las personas. Es por esa causa que precisamente fueron incapaces de alcanzar la justicia que, según ellos, surgía de la ley y descansaba en el cumplimiento riguroso de ella. Israel, la nación como tal, no alcanzó lo que se había propuesto. Sin embargo, algunos de la nación de Israel habían alcanzado la justificación, porque dejando de buscar su propia justicia por medio de la ley, aceptaron lo que Dios le estaba otorgando, no por obras, sino por gracia, mediante la fe. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto nos lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, que nadie por las obras de la ley será justificado. Sigue diciendo el versículo 32 de este capítulo 9 de Romanos y el 33. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como escrito está: he aquí en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo está utilizando esta cita en fusión de dos pasajes de Isaías. Ellos leen, por tanto, estaban leyendo el Antiguo Testamento. Y nótese lo que dice aquí en Isaías capítulo 8 y versículo 14. Dice: entonces él será santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y también dice este mismo libro de Isaías capítulo 28 y versículo 16: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creyere, no se apresure. En ambos pasajes se hace la mención de una piedra, pero los predicadores de esta piedra, que se indica en el último paso, se transfiere a la otra y a aquella que se omiten, para estar seguros por el ejemplo. Porque la piedra en ambos pasajes es el Señor Jesucristo. La gran importancia de la introducción de Pablo de esta cita, por tanto su argumentación es clara y también es contundente de que Israel se tropieza con él, es decir, con Jesucristo. La piedra fue anunciada en la forma más dramática que las dos casas de Israel se encuentran esta piedra angular, preciosa, no solo una piedra de tropiezo y la ofensa, pero una vez más la ceguera de la jerarquía religiosa impidió tener conciencia de quién realmente era esa piedra. Y esa piedra era una persona, es la persona de Jesucristo. Dice Primera de Pedro capítulo 2, 3 al 8. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas es edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es preciosa, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores que desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por tanto, no he de extrañar que los escritores sagrados
se apoderó de una metáfora como la proporcionada por la piedra, a fin de transmitir esta verdad eterna acerca de Jesucristo. Cristo es para muchos tipo de piedra, como una mirada al texto de las Escrituras que acabo de citar, por ejemplo. Cristo es la piedra viva, y es nuestro Señor Jesucristo, infinitamente superior a la metáfora, sin de ninguna manera disminuir la efectividad de la misma, debido a que la piedra viva, de la semejanza de muchos otros tipos de piedra, al igual que el meteorito, que es un visitante de otro lugar, la aurora vino más allá de nuestra pobre tierra para traer la redención y la vida eterna a los gente, al igual que el diamante, que es muy valioso y es el mismo ayer, hoy y para siempre, como nos dice también Hebreos 13:8, que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Al igual que la roca glacial, que lleva sobre sí el registro del pasado infinito y la profecía de algo por venir. Sin duda, podría haber sido otro que el Espíritu de Dios que dio a los escritores sagrados para una metáfora del Hijo de Dios. Él es verdaderamente la piedra viva. Esta piedra viva es la primera piedra, como dijo Isaías. Él es el fundamento de todo lo que es bueno y deseable en la civilización humana, especialmente de la Iglesia, que es la base, como nos dice 1 Corintios 3:11, porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta piedra viva es la piedra angular, como he leído en Isaías 28:16, una designación apropiada, por cierto, y en él la ley terminó y comenzó la gracia, es decir, terminó el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento, o si lo queremos de otra manera, acabó el Antiguo Pacto y comienza el Nuevo Pacto. Por tanto, vemos aquí que comienza el tiempo de gracia, que es el Nuevo Pacto. En él Dios se sometió a su más profunda humillación hacia la humanidad. Alcanzó también, sin embargo, su máxima exaltación, y en el tiempo de la eternidad golpeó sus manos, y en el Antiguo Testamento se ha cumplido, y el Nuevo Testamento fue establecido. Y en él los justos serán glorificados, y los malos, es decir, los injustos, serán frustrados, en un sabor de vida para la vida, en los que creen, y un olor de muerte para aquellos que lo rechazan, para aquellos que no creen en él, que rechazan esa salvación que Dios ha previsto en la persona de Cristo Jesús. Y es él, en la esquina de todo el destino humano. Los de la izquierda salieron de su presencia para siempre, y los de su derecha entran en el gozo de su Señor para siempre. La gente tropezó con Cristo, y todavía lo siguen haciendo, lo que representan sus mandamientos como duras palabras. El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 60 dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron: duras es esta palabra, ¿quién la puede oír? La gente tropieza a través del orgullo, que se sienten ofendidos en la humillación del nacimiento del Señor Jesús, y la mancha atrás en pos de un nacido en un establo, acostado en un pesebre, criado bajo las palmeras de Egipto, educado en un taller de carpintería, al que asistieron los pecadores, se burlaban de los soldados de él en las salas, le crucificaron entre dos ladrones y le sepultaron en una tumba prestada. Cristo siempre ha sido en cosas tales como las que una piedra de tropezadero para los soberbios. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 1:23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Y el versículo 24 dice: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Nótese ahí la gran diferencia.
La piedra viva es también la piedra rechazada. Esta frase es una metáfora extensa. Se basa en un incidente histórico. La ilustración parece haber sido extraída de una de las piedras utilizadas en la construcción del gran templo de Jerusalén, de la cantera cortados y marcos, distancia del sitio del templo, que los constructores, ignorantes de los planos, quizás, del arquitecto jefe, es decir, que estaban construyendo pero construían sin mirar el plano, tal vez, habían puesto a un lado esa piedra. Por no tener lugar en el edificio, parecía que no tenía lugar, pero que se encontró después de ser que, con la principal piedra de ángulo, las dos paredes se unió y se unen entre sí. Es decir, que esa piedra es la que está uniendo las dos paredes. Cuando estoy diciendo las dos paredes, estoy diciendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En esta analogía, la jerarquía judía en Jerusalén fueron los constructores que rechazaron a Cristo, que es la cabeza de esa esquina, de todo el trabajo de persona de toda su vida, día y noche en las oraciones y devociones, en espera de los pacientes y el servicio del amor, para que puedan evitar, cueste lo que cueste, la insensatez y rechazar al Señor. Concluyendo, el capítulo 9 hallamos varias cosas dignas de resaltar. El hombre estaba y está perdido. No podía ni puede hoy salvarse a sí mismo. Segundo, el hombre es culpable. En primer lugar, está perdido. Segundo, es culpable, ya que peca en contra de Dios, por tanto es Dios quien le puede perdonar. Cuando el hombre se arrepiente y cree en su corazón en Jesucristo como Señor y Salvador suyo, personal. El hombre muchas veces pone como excusa que hay otros peores que él. Sí, porque mira a qué. Y se está comparando como que él es siempre el mejor y es el más bueno. Y por tanto cree que de esta manera Dios lo va a aceptar y Dios lo va a perdonar. Pero si hiciera una ligera reflexión, debería preguntarse, ¿para qué vino Cristo a la tierra? ¿Para qué nació? ¿Para que cada 25 de diciembre se esté anunciando y nos compramos cosas y comemos bien y nos hagamos regalos? ¿Para eso vino? No, vino para algo más. Piensa esto. Si todos fuésemos buenos, si todos fuésemos perfectos, si todos alcanzáramos la justicia de Dios por nuestra obra y nuestros propios méritos, no haría falta un Salvador. Sin embargo, Dios mandó un Salvador. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos los hombres hemos pecado en contra de Dios y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Este capítulo 9 también nos habla del pasado de Israel. Un pasado en el cual ellos confiaban en las obras para ser salvos. Sin embargo, no eran solamente los judíos, sino también los griegos o gentiles. Para los judíos era ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Por esa actitud, al llamado de Dios, muchos decidieron vivir en el pasado, en lo antiguo, pero también muchos decidieron aceptar el Evangelio y recibir lo que Dios les estaba ofreciendo, la salvación gratuita por medio de la fe en Jesucristo. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, si tú aún no has creído de todo tu corazón en el Salvador de tu vida, que es Jesucristo, ahora puedes tomar la decisión mejor de tu vida. ¿Y cuál es la decisión mejor de tu vida? Es recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Si es así que tú estás dispuesta a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito ahora ahí que por un acto de fe tú puedas repetir conmigo una oración para recibirle en tu corazón. Si es así, repite conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, te abro mi corazón, dejo lo viejo, dejo la ley, dejo las obras y te recibo
porque es el don de Dios lo que estoy recibiendo, la salvación gratuita, aquella que tú conseguiste en la cruz del Calvario, donde tú derramaste tu sangre preciosa por mí. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, no se trata simplemente de hacer la oración y seguir viviendo en lo viejo, sino que tú ahora ya, como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Deja que las cosas viejas pasen y ahora comienza a vivir la nueva vida, la vida del Espíritu, la vida de leer la palabra de Dios, la vida de consagrarte para el Señor, la vida de unirte con hermanos y hermanas de tu misma fe. Por eso te animo que visites una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina y ahí puedas crecer espiritualmente y luego más tarde servirle al Señor. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes. Será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo
ti.